Bien, pues ya estamos de vuelta y seguimos debatiendo y analizando la actualidad de la semana. Para ello cuento esta noche con la presencia de 4 profesionales del periodismo y de la comunicación. Está con nosotros en primer lugar a mi derecha Ana Peón. Muy buenas noches, Ana. Buenas noches. ¿Qué tal estás? Bienvenida a esta nueva temporada de Galicia Opina. A su lado está Pepe Castro. Pepe, hola. ¿Qué tal estás? Buenas noches, muy bien. Buenas noches. Muy bien. Entrando en el otoño. Hoy entrando en el otoño, efectivamente. No, ayer mañana. Da igual, pero parece que estamos entrando en el verano. A mi izquierda me acompaña Arturo Maneiro. ¿Qué tal, Arturo? Muy buenas noches y bienvenido. Encantado de estar aquí. Gracias. Y a su lado les presento a un nuevo contertulio que se incorpora a este programa, que espero que venga más veces, Jacinto Ruiz, Seguro. periodista de La Voz de Galicia, escritor y muchas más cosas. Bienvenido, Jacinto. Muchas gracias, yo también espero venir más veces. Muy bien, perfecto. Bueno, como siempre tenemos muchos temas que tratar y muy variados, así que comenzamos con nuestro primer asunto. El próximo 13 de octubre se estrenará oficialmente la nueva terminal del aeropuerto de Lavacolla. Se espera que cerca de 4 millones de pasajeros pasen por ahí. El alcalde de Santiago, Conde Roa, valoró con estas palabras el futuro de las terminales gallegas. Un futuro que no pasa por localismos palurdos, sino por aprovechar las sinergias que ofrecen nuestras infraestructuras y hacer planes conjuntos entre las ciudades gallegas. Bueno, evidentemente el tema no es solamente la terminal. Mi pregunta es sobre todo, ¿hacen falta, sobre todo en estos momentos de concreción económica, hacen falta 3 aeropuertos en Galicia? ¿Podríamos hablar de un gran aeropuerto centralizado en Santiago y con otros aeropuertos satélites? Jacinto, te veo que me haces así, te cedo la palabra inmediatamente. No, yo creo que tenemos 3 aeropuertos y hay que defenderlos. Los aeropuertos han demostrado como una capacidad de despegue, de desarrollo de las ciudades. Galicia es la realidad que es. Posiblemente podríamos discutir si deberíamos haber llegado a tener 3 aeropuertos, pero los tenemos. Y de alguna forma, cuando estamos hablando de localismos palurdos, es lo que hay que intentar evitar. Yo creo que la inmensa mayoría de la gente suscribe el plan del presidente de la Xunta, 3 aeropuertos, un proyecto común, es lo que hay que conseguir, para lo cual sí que hay que vencer esos localismos palurdos. De todos modos, los aeropuertos necesitan algo más que terminales que recogen viajeros. Hay que conseguir llevarlos a ellos por buenos accesos y facilitar que esto sea posible y cada vez mejor. Cuando estamos hablando del aeropuerto de Santiago, que es en este momento el que se va a inaugurar el 13 de octubre y que va a tener 4 millones de pasajeros según los datos estimativos, estamos diciendo, por ejemplo, que una persona que iba a Lugo, pues tiene que coger su coche, pasarse 1 hora y pico de carretera, otra hora si no tiene demora o con huelga de controladores o alguna historia movida, más la antesala de vida, con un poquito de tiempo y valorando que está a 100 kilómetros más cerca de Madrid, casi le puede compensar ir en coche. Yo creo que el futuro de los 3 aeropuertos gallegos es que efectivamente tengan un proyecto común, que sean que ofrezcan calidad, que ofrezcan precio y que se dejen de enfrentamientos tribales. ¿Estáis de acuerdo? Sí, yo estoy de acuerdo. Creo que, ya se lo he expresado también, creo que la Xunta, que se trata de buscar la complementariedad entre los aeropuertos. Es un error que Vigo, por ejemplo, quiera competir con Oporto. De lo que se trata es que los 3 aeropuertos gallegos se unan con planes complementarios y compitan los 3 en conjunto contra Oporto. Individualmente, la posición que está defendiendo el caballero, si Vigo va por libre, desde luego no va a poder competir con Oporto. Entonces yo creo que se trata de aprovechar todos los medios, no competir entre ellos y, como decía Conde Roa, dejarnos de localismos palurdos. Hay un planteamiento que es un poco duro, pero es cierto. Si lo ves desde el punto de vista racional, no parece muy lógico que una comunidad autónoma pequeña como Galicia tenga 3 aeropuertos con sus correspondientes 3 grandes infraestructuras que son muy costosas de mantener, que no tienen suficiente cantidad de viajeros como para hacerla rentable, que estemos defendiéndolas. Es cierto, están ahí. Lo que no vamos a hacer ahora es cerrarlas. Es ver la forma, un poco como comentaban los 2 que han hablado antes, de racionalizar la situación que tenemos. Pero yo parto de la base de que no debía haber 3.
que sería suficiente con que tuviéramos uno, no sé en dónde ni cómo sería, pero una vez que tenemos 3 vamos a ver cómo racionalizamos el funcionamiento de los 3 y le sacamos la mayor rentabilidad económica. Pero ¿no os parece que hay un clima así como de obcecación por parte sobre todo de los alcaldes de no negociar? Es que yo creo que ese es el problema, ¿no? El alcalde de Santiago decía, acabamos de escucharlo, que había que evitar localismos palurdos, pero es que están cayendo en el localismo palurdo todos, los 3, porque se están peleando por la miseria, como quien dice, ¿no? Bueno, tenemos 3 aeropuertos. Peter Hall, un venerable urbanista inglés, vino a Galicia hace 2 o 3 años, no recuerdo exactamente, y dijo que no tenía mucho sentido tener 3 aeropuertos en 150 kilómetros, pero el hecho cierto es que los tenemos, ¿no? Es decir, los tenemos probablemente por el absurdo de querer tener en cada localidad un aeropuerto como cada campesino. Hay más cosas que tenemos por 3, hace muchos años tenía un tractor en su casa, ¿no? Pero el hecho cierto es que ahora mismo estamos cometiendo los mismos errores, porque en Santiago acaban de inaugurar una terminal que va a entrar en servicio dentro de 15 días. En Coruña están ampliando la pista y van a hacer una nueva terminal. Y en Vigo una nueva terminal. Más grande. Es decir, vamos a ampliar, a mejorar esas infraestructuras. Yo no tengo nada contra las infraestructuras, pero dentro de 5 años, si se cumplen las previsiones, tenemos aquí el AVE, con lo cual los vuelos a Madrid, que son los que más rentabilizan los aeropuertos, van a quedar vacíos prácticamente. Y vamos a tener 3 infraestructuras estupendas, magníficas, probablemente para que los pájaros aniden ahí, ¿no? Estamos cometiendo los mismos errores que se cometieron hace 20, 25 años al crear 3 aeropuertos o 3 unidades. Primero inventamos las historias y luego tratamos de coordinarlas. A mí me parece absurdo. Pepe, yo te veo un optimismo que desgraciadamente no puedo compartir. Eso de que dentro de 3 años, es decir, en el 2014 vamos a tener tren, bueno... No, digo dentro de 5 previsiblemente. Te veo muy... Yo no lo sé, ¿no? Creo que fue Einstein el que dijo que el futuro llega demasiado pronto. En este caso, a lo mejor el AVE no se incorpora a este pensamiento. Pero de cualquier forma, Pepe, yo estoy de acuerdo contigo en que ya veremos qué es lo que se hace. A lo mejor es el principio de la solución a partir de ese momento. Lo que sí es verdad es que cuando hablas de Galicia, en otros planteamientos, en la realidad socioeconómica, geográfica, hablas de su aislamiento, de su dispersión. Galicia es una comunidad situada donde está situada, con todos los problemas. Por tanto, es un error quizá posiblemente intentar compararla con otras comunidades, incluso de este país. Yo no sé si necesita 3 aeropuertos, pero como que he dicho, los tiene. Lo que a lo mejor habría que haberse planteado en su día es dónde tendría que estar ese aeropuerto o esos aeropuertos. Con la más pura esencia de mercado, difícil de discernir. Sí, pero con la más pura esencia de mercado, Arturo, lógicamente, en algún momento, antes de ahora, los grandes polos de desarrollo de Galicia estaban situados en el norte y en el sur, no en el centro. Llevarlos al centro es, como otras tantas cosas, una necesidad de trasladar y de fabricar una situación que en muchos casos se llama centralismo. Yo estoy de acuerdo contigo, que efectivamente hay que aprovecharlos. Ahora, se da la circunstancia y la paradoja y el absurdo de la situación de que la terminal de carga en Santiago está cerrada, por ejemplo. De tal forma que los empresarios galaicos que quieren exportar al exterior no pueden hacerlo desde Santiago. Y esto no puede ser, es que no tiene ningún sentido en un país que quiere competir económicamente con los países de su entorno. Entonces no creemos inventos, aprovechemos lo que hay, pero racionalizándolos y coordinándolos, porque si algún futuro tienen los aeropuertos es coordinándose. Bueno, racionalidad, lo que dice Pepe, es ahora en este momento prácticamente sinónimo de austeridad, ¿no? Y austeridad también es en la que está inmersa la administración autonómica. También ha llegado esa austeridad al Parlamento de Galicia, porque esta semana la Cámara aprobó la propuesta de la presidenta Pilar Rojo de suprimir completamente los coches oficiales a los diputados, salvo excepciones en caso de representación institucional. ¿Es esta una medida útil? ¿Es una medida de cara a la galería que no representa realmente un ahorro fundamental? ¿Los políticos están tratando de mejorar su imagen, Arturo? Yo creo que es una medida buena, porque por un lado es eficaz, aunque no en mucha cantidad, por otro lado es un buen símbolo, algo que se transmite a los demás, y yo tengo que reconocer que a mí me llamó bastante la atención cuando me enteré que todos los miembros de la mesa tenían coche oficial propio.
me pareció excesivo. Como ciudadano, como periodista, como espectador, decirme, me parece que no es normal que cada uno disponga de su propio coche, su propio chofer, con todos los gastos que eso supone. Con que sean 2 o 3 de la mesa ya sería suficiente. Ahora va a quedar solo la de la presidenta y los demás miembros de la mesa que necesiten coche oficial lo tendrán en el parque. Pero yo creo que sí que hay que hacer un esfuerzo muy grande por restringir el uso particular de los coches oficiales. Es decir, los coches oficiales deben ser para el ejercicio de la función, no para traslados personales, para resolver situaciones de deslocalización que se están dando en muchos casos, ¿no? Yo estoy totalmente de acuerdo con lo que dice Arturo. Yo creo que es un símbolo absolutamente necesario para dar la imagen, aparte del ahorro, que siempre es un ahorro, de que la política, los políticos en definitiva, están al servicio de una sociedad que en este momento tiene los problemas que tiene. Algunas veces cuando uno ve que hasta la esposa del diputado tiene coche, recuerda aquellos tiempos pasados de que la mujer del coronel tenía un coche del ejército y un soldado para que le hiciera hacer la compra. Sí, a mí me parece una medida acertada y que además se complemente. Yo creo que hay que recordar también el esfuerzo que ya ha realizado durante estos 2 años la presidenta del Parlamento en medidas de austeridad, que creo que suponen ya 1,7 millones de euros. Con lo cual seguir avanzando en esta línea de ahorrar, aunque no sea una cantidad importante, pero recordemos que llevamos 2 años con medidas de austeridad. También en la Xunta se ha hecho un recorte que suma 1,3 millones de euros. Progresivamente durante 2 años se van haciendo recortes y eso puede evitar también, como ocurre en otras comunidades, que de repente de un día para otro haya que hacer unos recortes del 20%. Pues aquí han sido más graduales y cualquier medida que se tome en este sentido creo que es correcta y además que todos los ciudadanos la comparten. Bien, pues desde Galicia Opina, ya saben, presidenta del Parlamento, aplaudimos evidentemente la medida, aunque sea como un gesto simbólico, ¿no?, de cara a la sociedad. Hacían falta más medidas. Hacían falta más. Hacen falta más medidas. Es decir, yo creo que en este tema de los coches, que todo cambie para que todo siga igual, porque yo leí noticias contradictorias, ¿no? Leí la primera información que sí que estaban de acuerdo y la segunda información que sale hoy en los medios, concretamente Jacinto en el periódico en el que tú trabajas, diciendo que ya los parlamentarios no están de acuerdo, ¿no? Y hay que recordar además cómo se comporta el Parlamento con determinadas actuaciones. Veremos qué pasa con la publicación el plus de altos cargos, que sigue ahí, que lo aprobaron todos por unanimidad, o las dietas y kilometraje, que quedaron en el limbo a esperas de que nos aclaren qué pasaba con esa historia cuando se descubrió que todos estaban implicados, ¿no? Pero parece una cosa realmente natural, que si Arturo, tú, Ana, incluso nuestra directora del programa, tiene que venir con su coche, un parlamentario que tiene su sueldo, y cuanto más alto cargo sea, mejor sueldo tiene, incluso también tendrá mejor coche, pague su gasolina y se desplace él. Es que es algo realmente elemental, que se entiende en todos los países de Europa, independiente de las siglas que lo representan, o en la mayoría. Tengo entendido que los funcionarios lo sé por experiencia además, los funcionarios de la Comisión Europea, bueno, eso es otro mundo, y los parlamentarios europeos tienen unas dietas y una cobertura de sus gastos impresionante, ¿no? En fin, bueno, el sábado pasado estuvo en Santiago visitando esta nueva terminal de la que hablábamos, que se inaugurará el próximo 13 de octubre. El martes volvió a Santiago, esta vez para probar el tren híbrido que nos va a acercar un poquito más a Madrid. Pepe Blanco pasa mucho tiempo en Galicia, incluso ha decidido abrir una cuenta en Nova Caixa Galicia. Y en este sentido, en el día de ayer, yo mismo he abierto una cuenta corriente en el nuevo banco como demostración de la confianza que tengo precisamente en ese proyecto, en quién lo dirige y en definitiva en que redunde a favor de los intereses de un sector financiero tan importante como es el sector financiero gallego. 1.000 euros es lo que ha depositado Pepe Blanco en esa cuenta. Me gustaría saber qué lectura hacéis de estas visitas constantes, de esta presencia insistente y de esa insistencia en querer demostrar su compromiso con Galicia. Que está muy a gusto aquí, ¿no? Está muy a gusto. Es natural hasta cierto punto porque él es de aquí, es de Palas, ¿no?
¿No creéis Bueno, a mí lo que más me ha sorprendido lo que más me ha sorprendido es que ahora José Blanco diga que abre una cuenta en Nova Caixa Galicia Banco. Eso quiere decir que hasta ahora no tenía una cuenta en ninguna de las cajas gallegas, con lo cual eso es lo que me ha llamado la atención. Y respecto, yo no tengo ninguna duda, vamos, de que va a venir a Galicia, porque, bueno, ahora que Zapatero dice que su aspiración es ser supervisor de nubes desde una hamaca, pues yo creo que es un puesto muy disputado y que, se dice lo que era Zapatero, no va a poder Blanco quedarse con el puesto de supervisor de nubes. Entonces, los últimos gestos que hemos visto, los desencuentros con Pachi Vázquez, son una prueba de ello. El gesto de hace apenas 2 días de que Pachi Vázquez no asistiese a la presentación del tren híbrido que funcionará dentro de un par de meses. Eso es curiosísimo, ¿no? Se presenta un tren, pero que va a funcionar para el año que viene, ¿no? Pues, no, este año, Ana. No. Un par de meses, estamos todavía en el año 2020. Tú eres muy optimista. 2011, ¿no? El híbrido sí, El 10 de diciembre dice que inaugura la línea. Volverá el 10 de diciembre. Y bueno, decía lo de los desencuentros. Sí, pase lo que pase en las elecciones, dijo el 10 de diciembre inaugurará. Que volvería, pase lo que pase. Sí, inaugurará. El gobierno todavía estará en funciones. Claro, por eso inaugurará. Yo creo que pase lo que pase en las elecciones, seguramente es donde se va a decidir su futuro. Por eso, Es decir, ese es el dato Pero interesante de todo. Jacinto, ¿qué campaña está haciendo? ¿Está haciendo campaña por el 20N? Yo ¿O creo está que por el haciendo 20N campaña es por las evidente, autonómicas? no por las autonómicas, gallegas? por el 20N. ¿O por las dos? Pero fundamentalmente, vamos, lo primero es el 20N. En función de lo que ocurra el 20N, el futuro de Blanco y su vinculación con Galicia de una u otra manera se va a decidir. Es decir, él es un hombre que en algún momento se ha especulado que podría aterrizar aquí y ser el rival futuro de Alberto Núñez Feijóo, si es que Alberto Núñez Feijóo no cambia y se marcha a Madrid. Que evidentemente que Pachi es un hombre de transición. Lo que pasa es que también hay más aspirantes incluso para esa empresa en el caso de que los resultados sean, como señalan las encuestas, malas para el partido del gobierno, y a lo mejor también aspira a ser el líder de Galicia, el actual ministro de Justicia, que también es gallego, Camaño. Y entonces, bueno, veremos, cada uno tiene sus batidores del cobre. Y entonces, pues es evidente que, como ocurre en estos casos, Blanco tendrá que hacer aquí su campaña y los resultados de Galicia en votos pueden también no solamente decidir el futuro de Rubalcaba, sino de alguna manera el suyo. El futuro de Pepe Blanco, desde el punto de vista de la política nacional, yo creo que está vinculado estrechamente a Zapatero. Al irse el presidente del gobierno y no ser candidato para las próximas elecciones, evidentemente yo creo que en el PSOE nacional se acaba una etapa, ¿no? Otra cosa es que los resultados sean buenos y que en Madrid pues puedan continuar más o menos teniendo cierto auge y tal, ¿no? Pero a mí me da la impresión de que José Blanco está jugando a la política gallega. De hecho, desde que fue nombrado ministro, lleva pues como unos 60 viajes oficiales a Galicia. En este mes lleva 5 viajes oficiales a Galicia. Es verdad también, hay que decirlo, Ana, que pocos ministros de Fomento o de Obras Públicas antes hicieron tanto por Galicia como hizo Blanco, ¿no? Eso hay que reconocérselo. Pero como se dice normalmente, ¿y está pagado lo que ha hecho? Bueno, aquí pagado no está nada, porque la deuda es tan espectacular, tanto de la banca como de los particulares, que todos son apuntes contables. Me gustaría, no hay nada pagado. Sí. Yo de todas formas... Hablando de apuntes contables, pero me gustaría por un lado decir que es un dato positivo la declaración que ha hecho el ministro Blanco sobre las entidades financieras gallegas. Creo que hasta ahora no se habían mojado de una manera clara ni los socialistas en Galicia ni el gobierno en este tema, y creo que es muy interesante que haya pues hecho una manifestación a favor de la nueva entidad financiera y que se haya pues hecho su cuenta corriente, ¿no? En el otro caso yo creo que está claro el análisis de que si en las elecciones se produce lo previsto de un descalabro bastante considerable del Partido Socialista y en Galicia va a ser bajo, la primera víctima va a ser el máximo dirigente del socialismo en Galicia. Eso le va a abrir paso para que sin una gran lucha
pueda desaparecer del panorama Pachi Vázquez y José Blanco empiece a ser él el futuro líder de los socialistas gallegos, que, coincido con todos los demás, que es lo que está trabajando. Hay dos datos que yo creo que nos van a dar un poco la medida de quién manda aquí y sobre qué manda cada uno, ¿no? Que son las listas electorales en Ourense, donde hay una disputa severa entre la línea autonómica galaica y la línea nacional, Laura Seara y Elena Espinosa, y el otro tema es el de Vigo, la incompatibilidad o compatibilidad de Carmela Silva, que parece que, de acuerdo con los principios estatutarios del PSOE en Galicia, no puede compatibilizarlo, y sin embargo parece que de Madrid alguien quiere que compatibilice. Hombre, Blanco en el desayuno informativo que tuvo aquí hace 10 días dejó abierta la posibilidad de compatibilizar los cargos, es decir, que él es precisamente... Ella se está apoyando en eso para pedir flexibilidad. Sí. Y me gustaría solo una cosa, hablando de la posibilidad, el posible desembarco de Blanco aquí, que son muy significativas las dos últimas entrevistas que ha hecho Pachi Vázquez, una un poco antes del verano, donde decía que la mejor forma de que Blanco colaborase con Galicia era desde la política nacional, y otra que hemos visto este fin de semana, donde dice que lo más urgente es decidir cuanto antes el candidato a la Xunta de Galicia, es decir, vamos a hacerlo lo antes posible, incluso antes de que pasen las elecciones, para sentarme, consolidarme y no tener rivales en bueno, pues, pero eso antes de las elecciones. No, ya sé que no va a ser posible, pero la urgencia que en este momento, que en la entrevista el titular sea cuanto antes tenemos que resolver el tema del candidato a la Xunta, revela una urgencia en Pachi Vázquez y una preocupación por su futuro político. Bueno, la cuenta atrás ya ha empezado. A solo 4 días de la disolución de las Cortes, el próximo lunes 26, el presidente del Gobierno inició las oportunas despedidas. Esta es la crónica de lo que sucedió ayer en el Congreso. Nostalgia es lo que tendrá el presidente del Gobierno, según ha dicho él mismo, antes de participar en su último debate parlamentario. En su escaño recibía los saludos de sus compañeros, pero también las críticas de los adversarios. Ante la diputada de Nafarroa Abay ha defendido que la reforma de la Constitución ha sido impecable. Al portavoz del PNV le ha agradecido su colaboración con el PSOE y con el Gobierno. El líder del PP, Mariano Rajoy, le ha reprochado la herencia que deja en referencia a la situación económica. Zapatero ha reconocido que se siente responsable de la cifra de paro y que no se va satisfecho. Ya sin sonido en el micrófono, Rajoy le ha deseado suerte. Tenga usted... Muchas gracias, señor Rajoy. El presidente del Gobierno se ha despedido de esta forma de la Cámara. Le agradezco al señor Rajoy la cortesía que ha tenido y le quiero decir dos cosas. Mire, usted habla de la herencia que deja este Gobierno. Yo le quiero decir, sobre todo, mi confianza plena en el futuro de este país. Mi confianza plena en el futuro de este país. Esa confianza viene por lo que ha pasado en los 30 años de democracia, por la capacidad que tenemos en estos momentos de luchar contra la crisis y porque creo que la inmensa mayoría de los ciudadanos quieren responsables políticos y líderes que, ante todo, ofrezcan algo, no solo ataquen, y den confianza y futuro a España. Eso es lo que tendremos en el futuro inmediato. Muchas gracias. En su salida del hemiciclo, José Luis Rodríguez Zapatero ha sido acompañado por su relevo en el PSOE, Alfredo Pérez Rubalcaba. Pues estas eran las palabras del presidente del Gobierno, Rodríguez Zapatero, y esta era la respuesta de Mariano Rajoy. Deja usted una herencia envenenada, aunque también es verdad que deja lecciones para el futuro. La primera es que en economía hay que hacer un buen diagnóstico de la realidad y no engañar. Y no engañar, decía Rajoy, ¿no? Y la herencia envenenada, que es un total que yo creo que va a quedar para la historia, ¿no? La herencia envenenada de Zapatero. Yo creo que ha habido sobre la despedida como dos tiempos. Uno, si hay que valorar los gestos, parecía un Zapatero con una sonrisa melancólica, como él dijo, esperando ocupar el sillón que va a dejar Rajoy en las viñetas de Peridis. Y, por otro lado, el gesto un poco más contrariado, que de alguna forma su sonrisa no ha conseguido escapar. En esta ocasión, particularmente pienso que Rajoy le ha vapuleado sin ningún tipo de clemencia, quizá recordando otros debates en los que no siempre ha salido ganador. Además de hablar de la herencia envenenada, le colocó encima esos 7 pecados capitales y parece ser
parece ser que cuando de alguna manera quería ofrecer alguna frase amable de despedida, el tiempo fue injusto con Zapatero y con Rajoy y no tuvo y le habían cerrado los micrófonos. Se le habían cerrado realmente los micrófonos. Yo lo único que lamento de Rajoy cada vez que lo veo, y alguna vez estoy muy de acuerdo con las cosas que dice, es que es el único político que le veo siempre leyendo lo que dice. ¿Podía memorizarlo alguna vez? Bueno, ¿y qué les parece ese gesto que ha sido muy comentado en todas las tertulias? Me gustaría vuestra opinión sobre eso, el acompañamiento de Rubalcaba que le acompaña en la salida. Pepe, ¿te has fijado? Sí. Bueno, parece razonable también hasta cierto punto, ¿no? Porque Rubalcaba, en definitiva, que se está desmarcando, intentando desmarcarse de la acción de gobierno y hablando de que va a hacer cosas que hasta ahora pues no se atrevió, no quiso, no pudo, no supo hacer, bueno, pues que acompañe a su antecesor en el cargo, ¿no? Pero yo con respecto a... Perdona, Pepe, yo creo que debían haber salido algunos más a acompañarlo. Claro. Lo que no sería lógico es que marchara solo. Sí. Yo creo que es muy bien que le acompañe, la verdad es que y debía haber salido también alguien más. La soledad de... Ese alguien más quiere decir, para acompañarlo, que se marchen antes. No, que se marchen más. Sale de la sala el tono de los aplausos de sus compañeros de grupo fue muy frío. No hay una viñeta hoy en una, no recuerdo de qué periódico, una viñeta de humor, de un humorista, evidentemente, en la que presenta a Zapatero y a Rajoy un edificio completamente destruido detrás y le dice de Zapatero: las persianas no cierran bien, y yo me siento responsable hasta cierto punto, ¿no? Es decir, le entrega un edificio en estado ruinoso que es el símbolo del país, ¿no? Probablemente Rajoy estuvo duro en esta despedida, pero seguramente hasta cierto punto tiene un poco de razón, porque la historia, tengo la impresión de que puede ser severa, no con que el país esté como está, porque en definitiva nosotros estamos en el entorno occidental y la crisis afecta a todos los países, sino porque no han tenido, yo creo que no han tenido idea de cómo gestionar esta situación de crisis, que era gestionable de mejor manera. Había otras formas de gestionarla y sobre todo diciendo la verdad al país, siendo francos con el país y no ocultando lo que estaba ocurriendo durante tanto tiempo, ¿no? Yo creo que ha sido muy grave lo que han hecho durante tantos meses, ocultar todo lo que se estaba viendo, que era la situación económica del país. Es más, no solo lo ocultaban, sino que a los que advertían de lo que podía pasar les llamaban antipatriotas. Yo creo que podemos recordar el debate que hubo antes de las elecciones en el que participaron Pizarro y Solbes, y Pizarro ya en ese momento trazó un panorama de lo que vendría después. Entonces, ese intento de engañar, de no tomar medidas cuando había que tomarlas, es, yo creo, el elemento que más nos diferencia del resto de los países. Estamos viendo, por ejemplo, en Islandia que se ha planteado un procesamiento del primer ministro porque no escuchó las advertencias que le hacían de que iba a haber una crisis económica. Aquí, desde los agentes económicos, los grupos de la oposición, los datos económicos de todas las instituciones reflejaban una realidad que se intentó negar, y eso ha agravado la situación en la que nos encontramos. Y yo creo, yo también quería decir que la propia situación que deja ha deteriorado a su partido, y esto yo creo que no solo es la oposición la que le puede echar en cara la herencia, sino que su propio partido queda en una situación muy difícil, bastante, diríamos, que desmoralizada, en el sentido que con mucha gente que hablas dice: ahora hagas lo que hagas, no hay nada que hacer para superar ni para subir los votos, y por lo tanto la propia gente que está en los escaños que ve que se van a ir al paro. Por lo tanto, ha creado también ese entorno de malestar entre sus próximos, ¿no? De todos modos, hay que recordar alguna cosa. Bueno, en lo que dices de Solbes y Pizarro se da la paradoja que Pizarro, que de alguna forma acierta lo que va a venir, no llega a convencer ni siquiera al PP, que de alguna forma lo arrincona. Como ha pasado, que no lo ha colocado ahí donde debía, si era realmente el gran gurú. Hay que recordar que es verdad, yo creo que por motivos electorales el Partido Socialista, con Zapatero al frente, estuvo escondiendo la crisis y buscando definiciones alternativas que estaban en el diccionario y que correspondían al diccionario financiero, pero que están ahí las hemerotecas para comprobarlo. Parecidas definiciones hizo en aquel momento el que era presidente del Fondo Monetario Internacional, que se llamaba Rato. Es decir, nadie podía valorar la magnitud de la crisis, nadie.
No, existen documentos de años posteriores y años inmediatos del Fondo Monetario Internacional diciendo, ojo con este tema. Y luego hay otra cosa que sí ha dicho muchas veces Zapatero y algunos miembros de su gobierno. Nadie podía prever lo que iba a pasar. Y dices, ¿cómo que nadie? Si te lo han dicho desde todos los lados. Lo que no puedes es luego gobierno decir que nadie podía prever lo que sucedió, que todo el mundo te estaba diciendo que iba a suceder. Y yo lo he oído a Zapatero y a la vicepresidenta muchas veces. Nadie podía prever. ¿Cómo que nadie? Si te lo han dicho desde todos los lados. Hay dos cosas que yo estaba intentando confundir, perdona, Bebe, y que yo creo que no es justo. Es decir, el señor Zapatero no hay que sumarle más errores que los que ha tenido, que son suficientes como para que se hubiera marchado antes. Posiblemente cuando de alguna manera traiciona sus propias convicciones. En ese momento tiene que decir, yo me voy porque yo creo en otro modelo y los mercados de Europa, de esa Europa que no ha sabido configurarse como bloque político, porque siempre ha sido un bloque económico, me están exigiendo Bruselas que haga algo y en ese momento es un periodo realmente muy duro, va a haber un periodo de ajuste y hay que tal. Ahora, en cuanto al otro, yo creo que no debemos mezclar porque es que por esa regla de tres, es que en cada país ha habido un Zapatero. Ha habido un Zapatero en Estados Unidos, ha habido un Zapatero en Italia, ha habido un Zapatero en Francia, ha habido un Zapatero en Portugal, ha habido un Zapatero en casi todos los sitios, porque la situación en este momento de nuestro bloque donde nos movemos, estamos hablando de Italia, esa cuarta potencia económica con capacidad exportadora que no tiene España, y está en peores condiciones que España. De los que tú hablas, que tenga la tasa de paro que tiene España, más de un 20%. A mí me parece gravísimo. Niego lo mayor. España entra en la crisis, antes de la crisis y en periodo de bonanza, con el doble, se dice pronto, Ana, del trabajo temporal de toda la Europa que conocemos. En situación de crisis es natural que los primeros que se marchen al paro sean los trabajos temporales y los inmigrantes, con lo cual es obvio que vamos a estar Pero yo no creo doble. que sea comparable la situación de los demás países. Perdona, Jacinto, pero vamos a ver, esos meses antes estaba diciendo que España necesitaba no sé cuántos miles de migrantes, no sé cuántos miles de regularizaciones, meses antes. Entonces, quiere decir que no se estaba viendo la realidad y yo no sé si no se veía o es que lo que decían es esto se va a arreglar, no vamos a tener que tomar ninguna medida fuerte, se arreglará fuera, vendrá Arturo, aquí posiblemente y vamos a quedar todos muy bien. Una política voluntarista a lo mejor. Pepe, por favor. Yo iba a decir, efectivamente, yo creo que el gran pecado del presidente del gobierno y de su partido que le apoya fue no haberse anticipado con determinadas medidas a la crisis que estaba llegando, que ya estaba incubándose y además en estado de gestación avanzado en el año 2008, cuando el famoso debate que citaba Ana, ¿no? Ahora bien, la magnitud de la crisis era imposible preverla, porque recordáis que los bancos en España, fundamentalmente, vamos a ceñirnos a nuestro país, tenían problemas por el ladrillo, por acumular mucha carga hipotecaria de la construcción del ladrillo, y efectivamente era así, y fueron salvando esa situación, pero ahora tenemos a la banca europea, en general, prácticamente en situación, no de quiebra, pero con muchísimas dificultades por la crisis de la deuda, que es posterior o en paralelo con la crisis del ladrillo. Te digo otra cosa en contra de ese planteamiento, y es que el Banco de España sabía exactamente la situación de los bancos españoles y de todas las instituciones, los riesgos a los que se estaban sometidos, los riesgos que estaban asumiendo que eran superiores a sus posibilidades, y no decía nada, no decía nada. Estoy completamente de acuerdo. La negligencia pues, por lo tanto, y el Banco de España no lo estaría comiendo solo, lo comentará también con el gobierno. Por lo tanto, ahí hay un deseo específico de no decir lo que está pasando. Arturo, es verdad, y todo lo que está diciendo es verdad, lo que pasa es que hacemos un montón, podemos tener una epidemia y extendernos hasta el infinito, por eso de alguna forma quería limitar los campos. En la situación en este momento de riesgo económico de esta España, hay que contar también los déficits autonómicos, y están dirigidos no solamente por partidos de gobierno, es decir, por mucho más incompetentes que les son inherentes a ellos, y precisamente hace unos días han dicho, oiga, vamos a bajar la calificación de España porque algunas comunidades, unas gobernadas por el PSOE y otras gobernadas por el PP, La Mancha es la que más ha descompensado la situación de pero están todas altamente endeudadas. Sigo pensando no lo puedes mismo. comparar El los datos gobierno, de endeudamiento de Galicia con los de Castilla-La Mancha. Claro que no, pero por ejemplo, una de las más endeudadas, por ejemplo, Cataluña, también Valencia, que está gobernada por el PP, o sea, no es, yo creo que el problema está en la comprensión y duración y magnitud de esta crisis
crisis que yo creo que es única y posiblemente va a marcar un cambio de época. Arturo. Insisto, creo que incluso lo de las comunidades autónomas, el gobierno sabe exactamente qué riesgos están tomando y cuál es su nivel de endeudamiento. Lo tiene que saber, para eso es el gobierno, para eso tiene unos inspectores impresionantes en Hacienda, inspectores impresionantes en el Banco de España, y su obligación es saber exactamente cuáles son las cuentas. Y si dice que no es así, alguien está engañando. Solo un apunte. Con todo lo que llevamos dicho, básicamente estamos de acuerdo en lo fundamental. Yo quería añadir que los 7 pecados capitales que Rajoy echó en cara a Zapatero de su legislatura, sobre todo de esta legislatura, son una especie de plan programático de su gobierno si llega al poder. Y esperemos que el señor Rajoy y su gobierno, si llegan a gobernar, que no cometa esos mismos pecados y tenga en cuenta pues todo lo que le reprochó a Zapatero. Lo que pasa, con perdón, es que a esos 7 capitales enseguida Esperanza Aguirre ha sumado uno. Líbreme Dios de mis amigos, ¿no? Veremos, hablaremos de Esperanza Aguirre un poquito más adelante, pero miremos, si os parece, miremos hacia adelante, porque Zapatero se despide, dice adiós y se retira de la política, como ya todos ustedes saben, y Rajoy se prepara para entrar en la Moncloa. Siempre se le ha reprochado no tener suficiente carisma como político. Esta semana ha presentado su libro y también ha estrenado una nueva web, convirtiéndose en uno de los políticos con más visitas en las redes sociales. ¿Qué os parece esto? ¿Creéis que está dando un giro a su imagen de cara a ser el próximo inquilino de la Moncloa? Sí. Simplemente creo que está haciendo, por ejemplo, en el tema de las webs, es un refuerzo. En este momento todas las campañas sabemos que si no tienen el elemento de Internet se quedarían cojas. Hemos visto la influencia en la campaña de Obama de las nuevas tecnologías, con lo cual el tema de la web se enmarca en esa línea. Y la presentación del libro, pues yo creo que es una forma de humanizar un poco a una persona que yo no comparto. Cuando se habla de tener carisma, no tener carisma, ¿cómo se valora el carisma? Por ejemplo, Zapatero, todos recordamos cuando antes de ganar las elecciones nadie consideraba que fuese una persona carismática. Entonces yo creo que lo más importante es la solidez, la credibilidad, la forma de afrontar las situaciones de crisis. Eso es lo que hay que valorar de un responsable político, no que sea más o menos fotogénico. A lo mejor eso es lo que hay que valorar, ver, pero Jacinto, desde luego el espectador valora también otras cosas, ¿no? Pero yo creo que cada vez menos. Por la valoración política de los políticos. Básicamente, yo creo que cada vez se valora más la gestión. Yo creo que, Ana, que hay 3 cosas que son distintas. La primera, que es evidente que el poder, de alguna forma, crea una especie de pseudocarisma, que en este momento es lo que está salpicando. Que eso no tiene nada que ver con después, con que Mariano Rajoy o cualquier otra persona que no tiene una imagen tan atractiva, que también se vende, lo venden realmente los estilistas, los diseñadores de imagen, los jefes de gabinete, pues que realmente deben vender, que no sea un magnífico gobernante, incluso mejor gobernante que al mejor aspirante a gobernar. Pero la pregunta de Carla, yo sí que creo que está cambiando la imagen. No sé si realmente podemos meter el libro en esta situación, pero él está cambiando su forma de vestir. Además, él en este momento, su propio look, está buscando la mejor forma, y además si no lo hace sería un torpe. Yo creo que él y los que le aconsejan lo tienen que estar realmente haciendo. Repito, sería una torpeza no hacerlo, porque lo que tiene que hacer es sumar votos. Y si eso suma votos y no lo hace, sería, repito, una torpeza. Pero además lo que en este momento más se ve, a mí me lo parece, no sé si estoy de acuerdo, es la sensación de decir, voy a ser el próximo gobernante. Esa confianza que de alguna forma los tiempos le han otorgado y que no tenía después de la última desfeita, cuando de alguna manera su continuidad al frente incluso del propio partido dependió de algún varón del PP. Está claro, sí, lo que dice Jacinto, que una de las cosas que más hacen que alguien tenga atractivo es la expectativa de poder. En cuanto a la sociedad o diríamos, las instituciones que tienen algo que hacer en la sociedad intuyen, ven que una persona va a ser el próximo que va a tener el poder, pues toda la corriente, la marea empieza a subir, en ese sentido. Es decir, esa expectativa las 600 personas que fueron a la presentación del libro. 600 personas entre las cuales había gente muy...
señalada. No, y ahora esto ámbitos. Será un proceso continuado de mucha gente que se va acercando. Había gentes en la presentación que estuvieron ninguneando a Rajoy toda la legislatura, o casi toda, ¿no? Y no digamos ya cuando la crisis, cuando era cuestionado su liderazgo. Y ahora empiezan a girar. Ahora, como ocurre en todos los procesos electorales o de acceso al poder, en todos los partidos, todo Dios apunta al carro del vencedor. Claro. Y eso yo creo que él debe saberlo, ¿no? Claro, yo me imagino que sí. Yo me imagino que un hombre como Rajoy, con amplia experiencia, amplio recorrido. Es muy curioso que además los dos que en este momento aspiran a ser presidente de gobierno ya han sido segundos en otros gobiernos, lo cual, bueno, les da una más viejo uno que otro. Lo que les da un recorrido político. No se puede decir que son de nuevo cuño, no lo son. Pero hay que recordar, porque está ahí, cuando tú hemos citado que cuando Esperanza y Alberto tenían aquella pelea, si uno quería ir o no quería ir en las listas, y lo que dijo Esperanza, que se negó, y cuando en el ascensor, publicado y no desmentido, dijo, mira, Alberto, si le va mal a Alberto, si le va mal a Mariano, mejor para nosotros. En aquellos momentos, Mariano pasó malos momentos. Y yo creo que gran parte de ese apoyo, en algunas veces difícil de comprender a Kant, es porque Kant sí que fue realmente un valedor de su liderazgo, y hombre, ha llegado a esta situación en la que todo el mundo le ve ganador, y posiblemente lo vaya a ser, y cómo no va a tener más glamour. De todas formas, lo que hemos visto durante estos años es una campaña, digamos, bueno, en algún momento se había hablado incluso del comando Rubalcaba, ¿no?, para dar una determinada imagen de Mariano Rajoy que no se corresponde a la realidad. Cuando hablan de los problemas en el partido, tú has puesto temas sobre la mesa. Pues, por ejemplo, en el País Vasco, cuando María San Gil se fue, al final los problemas se han resuelto, se ha llegado a una solución buena, por ejemplo, que es Basagoiti. En el tema de Madrid se ha resuelto el problema entre Esperanza Aguirre y Alberto Ruiz Gallardón, y eso se hace sin aspavientos, sin gritos, sin malos gestos, es decir, que tiene un estilo, por eso cuando dices que ha cambiado el estilo tranquilo, sin dar puñetazos en la mesa, pero al mismo tiempo que es capaz de resolver los problemas. Y yo creo que en este momento una imagen de tranquilidad, de templanza, que es buena la situación en la uno tenía el talante y otro la tranquilidad. Claro. Yo, si estuviera en el sitio de Mariano Rajoy, que afortunadamente no estoy, tampoco moriría de éxito, ¿no? Es decir, él llega a donde llega y con estas expectativas electorales, de acuerdo con las encuestas, a saber cómo se comporta el pueblo, cómo nos comportamos el día 20 de noviembre, ¿no? Pero llega ahí por una actuación o un gobierno que realmente ha dejado mucho que desear, desde tener unos ministros que parecían becarios o aprendices, hasta el propio presidente con sus veleidades, con su marcha atrás y marcha adelante, etcétera, etcétera, ¿no? Es decir, hay méritos por parte de él, que ha cambiado fundamentalmente su imagen con respecto a la legislatura anterior, que estaba completamente crispado y permanentemente crispado. Él ha cambiado su imagen, pero bueno, también le ha ayudado el mal gobierno del Partido Socialista que hemos vivido. Le ha dado ciertas facilidades, ¿no? Surge, yo creo que lo que toca decir que es muy interesante, surgen dos preguntas. Una, evidentemente, todo da por ganador a Mariano el 20N, y así lo indican casi todas las encuestas. Se hay algunas encuestas también que circulan por ahí, que el trasiego de votantes del PSOE al PP existiendo es mínimo. Por eso yo me imagino ese ir y venir continuo de los dirigentes socialistas por intentar repescar su voto. Y luego, es verdad que Mariano seguramente hay que desearle, por el bien de todos, que haga, en el caso que llegue a ser presidente del gobierno, un gobierno maravilloso, porque el panorama, herencia no envenenada que se encuentra, es terrible. Y los que han llegado al poder, o van a estar llegando al poder, o amenazan con llegar al poder en otros países, son unos de izquierdas, otros de derechas, unos de centro, pero casi siempre llegan como consecuencia de lo mismo que está ocurriendo en España, que es una crisis. Bueno, volvamos, si os parece, volvamos al otro protagonista que tiene esta campaña, que es Rubalcaba. Esta semana ha estado evidentemente marcada por las protestas de los sindicatos de profesores. La próxima semana vuelven a estar en huelga en Galicia, el próximo martes, y este conflicto ha servido para que Rubalcaba y Esperanza Aguirre, de la que mencionabas hace un momento, se crucen duras acusaciones.
¿Qué pasa? Pues que hay elecciones generales y que el Partido Socialista, Izquierda Unida, los sindicatos, todos estos tienen mucho interés en prolongar este conflicto. Un conflicto que es absolutamente político y no tendría por qué existir. Porque es verdad que se pide un esfuerzo suplementario a los profesores, lo reconocemos, que algunos trabajan más de las 37 horas de jornada máxima, tienen que llevarse los exámenes a casa, es verdad. Pero es que España está en un momento muy delicado, donde todas las familias están haciendo unos sacrificios inmensos. Me tiene acostumbrado, porque si por ella fuera, estaría detrás de todo lo que pasa en España. No. Hay una respuesta mucho más sencilla. En lugar de mirar a quién tiene la culpa, lo que tiene que hacer es hablar con los profesores, que lo que dicen es, oiga, mire usted, no me recorte la educación pública. Bueno, duras acusaciones entre Esperanza Aguirre y Rubalcaba, evidentemente no se llevan bien. Hombre, que Rubalcaba diga, bueno, yo insinúo que estoy detrás de todo, es que realmente el pasado de Rubalcaba la acompaña. ¿Quién era el portavoz del gobierno cuando negaba que no existían los GAL? ¿Quién fue la persona que en la jornada de reflexión salió agitando para que se llevasen a cabo determinadas actuaciones contra sedes de partidos políticos? ¿Quién ha dado un espectáculo en los últimos días con el impuesto de patrimonio? Realmente cuando dice Rubalcaba, bueno, me echan la culpa de todo, oiga, es que Rubalcaba desde luego, si por algo ha destacado es por su actuación maquiavélica durante estos años. Y en cuanto a lo que dice Esperanza Aguirre, yo realmente comparto que es una huelga política, porque los mayores recortes que han tenido los maestros han sido, en primer lugar, cuando le han recortado el sueldo, y después otra cosa muy importante, que es cuando han retrasado la edad de jubilación de 65 a 67 años. En un colectivo como el de la enseñanza, sobre todo en enseñanza primaria, donde tienen que todos los días enfrentarse con niños pequeños, entre 65 y 67 años hay diferencia. Ese sí que es un recorte social. Y sin embargo, los sindicatos no dijeron absolutamente nada. Se puede ver aquí que puede haber un elemento de represalia de los sindicatos hacia el hecho de que Esperanza Aguirre, una de las primeras medidas que tomase fuese suprimir un porcentaje muy elevado de los liberados en la enseñanza. Pepe. Yo creo que en el caso de Esperanza Aguirre, si fuera Mariano, diría, líbreme Dios de mis amigos, que de mis enemigos me libro yo, ¿no? Sí. Porque, hombre, yo, independientemente de que esté de acuerdo con parte de lo que tú dices, de que la huelga tiene muchos tintes políticos y los sindicatos administran su liderazgo como quieren, y unas veces salen a la calle y otras veces no, cuando debían salir otras veces también, creo que el conflicto se generó porque desde el principio el problema de la enseñanza estuvo mal llevado, o por lo menos no convenientemente llevado, desde mi punto de vista, ¿no? Debería haber algún tipo de una mesa para sentarse, hablar, parlamentar y demás, ¿no? A las bravas no se puede actuar o no se debe actuar hoy en nada, porque el diálogo está hecho para que nos entendamos, ¿no? Y en cuanto a lo de Rubalcaba, bueno, pues es normal, si fuera al revés también sería normal que él aproveche el río revuelto para intentar tener la ganancia que le corresponde en esta pre-campaña electoral. Pero es que Rubalcaba fue ministro de Educación y su gestión en materia de educación pasará a la historia por... Yo en el conflicto de la enseñanza creo que debían estar callados. Debían estar callados. En tema de educación, yo creo que Rubalcaba, cuando habla de calidad de la enseñanza, debería tener mucho cuidado, porque es muy responsable de lo que ha pasado, porque de hecho la primera medida que tomó Zapatero cuando llegó en el 2004 fue inaplicar la ley de calidad de la enseñanza que había dejado hecho el Partido Popular. Es decir, que si hay alguien con responsabilidad directa en si la enseñanza española tiene calidad o no, es Rubalcaba. Responsables del mal estado de la enseñanza española son todos, porque nunca jamás... algunos más que otros, y el que ha sido ministro y ha hecho lo que ha hecho Rubalcaba, evidentemente tiene una responsabilidad El PP también directa. Tuvo ministros de educación, ¿no? Y dejó hecha una ley que lo primero que hizo en el 2004 el gobierno del PSOE fue inaplicarla, que era la ley de calidad de la enseñanza que había hecho Pilar del Castillo. No sé, yo es que realmente hay dos cosas que está pensando. Una, que en lo que se refiere a Esperanza y lo que ha dicho Pepe. Yo, cuando alguien en una situación de crispación como esta dice lo que dice Esperanza Aguirre, si fuese Mariano Rajoy la borraría inmediatamente de mi lista,
porque es evidente que ha hecho un gran favor a Rubalcaba, al decir lo que ha dicho de que parte de la enseñanza es gratis hasta ahora, pero a partir de ahora no. Eso se ha anticipado algo. Esperanza siempre está rectificando, te recuerdo lo de las 20 horas. Lo ha aclarado inmediatamente. Lo aclaró, no lo ha aclarado, no es cierto. diciendo que lo se aclaró media hora a los después y volvió a insistirlo, presentación. Lo ha utilizado el PSOE como Esperanza, ha dicho, ella lo ha aclarado. Y dirigentes del Partido Popular lo han aclarado. Esperanza rectifica, porque rectifica siempre, le cuesta mucho hacerse entender, se cuesta entender en el tema de las 20 horas que crea un agravio con los trabajadores madrileños, y efectivamente, después de decir lo que dice, en la audiencia además, cuenta que rectifica y lo dice, que ha querido decir que se refiere a los másteres. Después, en la presentación del libro de Rajoy, vuelve a hablar exactamente de la necesidad de que al parte de la enseñanza no sea gratuita. Yo, si fuera Rajoy, realmente estaría preocupado, pero bueno, ese es un problema del señor Rajoy, de Rubalcaba. A mí lo que realmente me preocupa es que cuando en un país los recortes afectan, y eso va más allá del tema político, a la enseñanza o a la sanidad, lo haga quien lo haga, porque también tiene la razón, uno de los problemas de este país es que cada vez que cambiamos de gobierno y de color, el tema de la enseñanza sufre un cambio para intentar adaptarlo al modelo que ellos creen más apropiado, en vez de alguna forma prosperar y mejorar el anterior. Pero cuando en un país, repito, se cambian o se recortan en los temas de sanidad o de enseñanza, ese país lo que está perdiendo son muchos puntos, en su concepto democrático y en su concepto de Estado. Yo, a ver si, espera, Pepe, déjame, porque hay varias cosas. Primero, yo quiero dejar sentado que Rubalcaba es culpable de muchas cosas y probablemente de más de las que se le acusa. O sea, eso yo lo dejo por sentado. El tema de la enseñanza es un asunto que la calidad de enseñanza depende de los profesores. Depende de que los profesores tengan interés, dediquen tiempo. No depende solo de que Esperanza Aguirre, porque es Madrid y porque todo lo que se hace en Madrid tiene un eco nacional, vamos a montar la bulla en Madrid, que es lo que se está haciendo habitualmente. Lo mismo que se hace en Madrid se puede hacer en otro lado, pero claro, montar un número en otro lado a lo mejor no tiene tanto eco como tiene Madrid. El tema de debatir si la enseñanza tiene que ser gratuita o no, dice, bueno, pues yo creo que en España tenemos que romper tabús. Gratuita no es, que es pública, y se pagamos todos. Pero tenemos que romper tabús de mucho, que se puede discutir, se puede hablar, si tiene que ser totalmente gratuita o no. También se está hablando si hay el copago o no hay el copago. El repago. El copago en la medicina. Y en Portugal tiene menos capacidad adquisitiva nuestra y tienen que pagar unos eurillos cuando van al médico. En España, ¿por qué no se puede hacer? Se puede discutir, otra cosa es que se imponga o no, pero se puede hablar. En España hemos fracasado con nuestro sistema educativo, pero no se puede plantear nada distinto. Entonces, esto es una contradicción total. Si hemos fracasado con el modelo que tenemos, es necesario que alguien se ponga a pensar y diga, vamos a ver si otros sistemas van mejores, y ahí entra el tema de escuelas de excelencia, el separar a la gente por estudiantes buenos y estudiantes malos, el aprovechar muy bien la gente que tiene capacidad para salir adelante y está siendo machacada porque 20 alumnos de su clase no quieren promoverse. Hay muchas cosas en la enseñanza que hay que cambiar. Tú lo que estás diciendo es algo a mayores, no algo a menores. Estamos hablando, yo he escuchado además a los dos principales partidos, los que de alguna forma solamente pueden gobernar este país, intentar justificar a veces su escasa presencia en el Parlamento con la necesidad que tienen de organizar sus debates o sus posteriores apariciones. Esto también es aplicable. Esto también es aplicable. El debate tiene que ser social. Me estoy refiriendo al colegio. ¿Se entiende que un profesor debe preparar sus clases? Sí o sí. ¿Se entiende que un profesor tiene sus tutorías? Sí o sí. Yo creo que plantear el debate, y aparte de ser injusto e inexacto, en que trabajen 2 horas más, teniendo en cuenta que las 37 la tienen que pasar en el centro, es inexacto. Lo que pasa es que reducir horas también significa recortar, concretamente en la Comunidad de Madrid, pues unos 80 millones de euros en profesores de apoyo en colegios, Ana, en colegios e institutos. Recuerdo que en la enseñanza pública las aulas deben tener 30, 25, 35. Probablemente no es cierto. Pero en los institutos, en los institutos hay a veces 24 nacionalidades. 24 nacionalidades. Y seguramente a esta gente, una vez que se ha superado gran parte de los problemas que ha creado la educación, la llegada que antes apuntabas tú de los emigrantes, una cosa significativa
son los profesores de apoyo. Van a ser, junto con como se ha dicho antes de los parados, de los principales damnificados. Hombre, yo creo que hay que ser un poco justo con los profesores. Si no hay dinero, vamos a ver, Jacinto, si no hay dinero, ¿tú crees que es lógico, si no hay dinero, seguir endeudándose en lo que no ten? Porque es que en España en estos momentos estamos pagando con deuda. Entonces, no, es que se siga gastando, pero si es que no tenemos dinero. Tú y yo hemos participado, pero hay una cosa Vamos a abrir el debate porque si no os encasilláis los dos. A ver, Pepe, por favor. Vamos a ver, en un contexto educativo hay 4 elementos, que son los alumnos, que es el elemento principal, porque son los recambios que tiene la sociedad para el día de mañana, los profesores, el entorno donde se enseña, que sería la infraestructura del colegio, y la materia que se enseña. Desde mi punto de vista, todos son importantes y claves en el proceso de aprendizaje, que dicen los pedagogos, ¿no? Pero los profesores son fundamentales en este proceso, y con los profesores, a los profesores hay que mimarlos y hay que cuidarlos. Y si hay que hacer recortes, como bien apuntaba Arturo, con lo que todos estamos de acuerdo, porque los recursos son escasos, pues a lo mejor no hay que sentarse y hablar, consensuar y pactar. No han querido sentarse los profesores. Bueno, en el caso de Madrid no han querido sentarse. De todas formas, diferentes profesores y representantes sindicales de los profesores, porque aquí estamos hablando de lo que opinan los representantes sindicales de los profesores. No sabemos la posición de la mayor parte de los profesores. Yo creo que este esfuerzo de solidaridad, que son un par de horas de clase, un par de horas lectivas, más que no de trabajo, que es un esfuerzo que puede ser comprendido por los profesores. Pero hay que hablarlo con ellos. Pero estamos hablando de si los representantes sindicales no quieren hablar. Pero Ana, vamos a ver, yo creo que aquí en Galicia se hizo un decreto en junio cambiando el horario. Vamos a ver, en Galicia hay una manipulación de los datos que es alarmante. Por ejemplo, cuando se habla, cuando se habla de que la Xunta de Galicia apuesta por la enseñanza privada, es falso. Pues y yo tengo un dato, mira, la Consellería de... Pero quiero decir que estamos viendo tantos clichés y tantos tópicos. Pero quiere colocar a Ana. Claro, y esta campaña de propaganda de la enseñanza y tal que... Yo no digo eso, yo digo que el 15 de junio, el 20 de junio, cuando salió el decreto en el Diario Oficial de Galicia, modificando el horario escolar, no se había hablado previamente con los profesores. Y eso hablar los representantes sindicales de los profesores. No se debe hacer. El diálogo es bilateral, si una parte no quiere hablar... Pero tienen que llamarlos. ¿Y cómo que no les llamaron? No los había llamado nadie. No, se negaron ellos a hablar con la Consellería. No, yo las noticias que tengo no son esas. Las noticias que tengo son que la Consellería previamente no habló con los profesores. Yo te doy otro dato de fuentes de algunos profesores, porque también hay que tener en cuenta que no todos los institutos son iguales. El hecho de que le obliguen a hacer 2 horas más va a suponer que van a hacer las horas que tenían que hacer antes. Es decir, por ejemplo, si dice, yo tendría que hacer 22, tengo que hacer 22 con el nuevo decreto, con el anterior tenía que hacer 20, pero estaba haciendo 18. Con lo cual ahora, con esas 2 más que me pone, yo me voy a poner dando el número de horas que tenía que haber tenido estando actuando habitualmente. Por lo tanto, nunca se hace... Bueno, pero quiero decir, se está hablando de un problema que no se está dando con todas las circunstancias. La huelga tiene mucho de tinte político, y lo dijimos al principio, y eso está clarísimo, porque además hubo recortes en educación por parte del Ministerio del 8% en el presupuesto, y nadie hizo una huelga. Hubo el salario, la bajada salarial, y nadie protestó nada, todo el mundo estuvo callado. Y ahora, bueno, además es muy sospechoso que se dé en Galicia, en Madrid, y en alguna otra comunidad gobernada como ensayo previo, ¿no? En Andalucía horas que en Madrid, sin embargo, los sindicatos no han dicho absolutamente nada, y en las mismas condiciones que Madrid. Pero con la gente hay que hablar, que yo no creo que los profesores se negaran ninguno a dar 2 horas más de clase, porque tienen que permanecer en el centro y les daría exactamente igual, ¿no? Pero lo grave de la situación, que era donde quería llegar yo, es que la educación, todos los partidos políticos intentan manejarla a su antojo en vísperas electorales. Todos. No hay ninguno que no hable de la educación. Y se les llena la boca con la educación gratuita y universal. Y luego, cuando llegan al poder, yo no sé cuántas leyes de educación llevamos. Bueno, yo te digo... Hay en la etapa de gobierno 6 leyes, 5 socialistas y una del Partido Popular que derogó, bueno, que no llegó a aplicar el PSOE. La educación gratuita y universal, eso está garantizado por la Constitución, y normalmente las leyes que se suelen sacar adelante o que se intentan sacar siempre van en contra de la educación gratuita y universal.
Y yo hablo ahora, por ejemplo, centros concertados. Si tú dices que no tengan financiación los centros concertados, estoy diciendo que esos señores se paguen su educación, por lo tanto ya no es gratuita ni es universal. Por lo tanto, estamos hablando de situaciones raras. Y luego el otro tema de los profesores. Un profesor se supone que es un señor con sentido común. En estos momentos, toda España y todos nosotros tenemos que hacer más por el mismo dinero, y yo creo que eso lo entiende cualquiera. Entiende. Pero hay que hasta hablar los con sindicalistas, ellos, pero hay que hablarlo. Oye, pero tienes que saberlo. Oye, yo claro. en este momento tengo que hacer más por el mismo dinero, y si no, no hay nada que... Dicen, no, que haya más profesores, que se contraten 200.000 o 30.000 o 3.000 interinos. Dice, pero los interinos serán siempre interinos. De todas formas, la ratio en Galicia de profesor-alumno es de las más bajas, es un 9,7, unas cifras desde luego mucho más. Me ha sorprendido, Ana, leer en un periódico, no vamos a decir cuál, un cartel que había leído cuando los incidentes de Londres con los estudiantes, que de alguna forma, yo no sé si ilustra un poco lo que, independiente que sea política, no sea política, y referido al reparto, un profesor menos, son 4 policías más en el futuro. Y posiblemente esto también hay que tenerlo en cuenta. Hay que valorar exactamente qué es lo que quiere decir. Yo no comparto eso. Yo creo que eso es una demagogia absoluta. Yo creo que hay que apostar por la educación, calidad de la educación, que eso supone dar más autoridad a los profesores. Una serie de cosas. Eso no tiene nada que ver con ningún... Es decir, esto no es una demagogia, caramba. Ha ocurrido ya en Francia, ha ocurrido en Inglaterra. Pero hablemos de calidad de la educación con otros parámetros, no 2 horas más. Pero la calidad, vamos a ver. La calidad se de otra. Queridos colegas, lamento tener que interrumpir, pero se nos ha agotado el tiempo. De hecho, nos ha quedado algún tema en el tintero, lo guardamos para el próximo jueves. Os agradezco a todos mucho la vehemencia y la pasión del debate. Pepe, muchas gracias, como siempre. Ana, gracias por venir. Arturo, lo mismo digo, y Jacinto, espero que vuelvas por aquí también otro día. Muchas gracias a todos ustedes, les deseo una muy feliz noche y les espero el próximo jueves.